versículo base. Filipenses 3, versículo 10. Y aquí está hablando Pablo en esta carta que le dirige hacia esta iglesia y les dice lo siguiente: quiero conocerlo a Él, es decir, quiero conocer a Jesús y el poder de su resurrección y participar. No solamente quiero conocerlo, sino también quiero participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su predicación, en su poder, en sus milagros. No, ¿verdad? En su muerte. Conocer el corazón de Jesús debe ser el motivo por el que hoy te encuentras aquí, ¿sí o no? Y estoy seguro que no vienes a escuchar los argumentos de un hombre imperfecto, sino quieres escuchar qué es lo que hizo ese hombre que ha tenido tanto impacto en la historia. Tal vez sea por curiosidad o por una inmensa necesidad. Pero tú buscas respuestas para afrontar la vida con un propósito que te permita avanzar de una manera más ligera. Así que de pronto tú te encuentras frente a un hombre sometido a tormentos indescriptibles, diciendo palabras incomprensibles justamente en ese momento, estando colgado en una cruz. Las 7 frases que Jesús manifestó en ese martirio de profunda agonía no eran de cualquiera. El peso de la aflicción de ese momento, el dolor, la traición, la soledad, la mentira, la calumnia, la opresión de todo lo anterior en los hombros de cualquier persona, seguramente no extraería palabras de compasión y de misericordia. Por eso sus palabras de Jesús retumban hasta el día de hoy y por la eternidad. Por eso Jesús es tan especial en su muerte. Y el apóstol Pablo, al igual que tú, tenía ese deseo. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Como buen discípulo, Pablo dirige a sus oyentes y se dirige a ellos para que no pongan su mirada en Él. Dice Pablo, no en mí, porque soy imperfecto, dice Pablo, sino que Él es el direccionador. Él dice, la inspiración que yo tengo no es de mí, sino del ejemplo que tengo de Jesús en su muerte. Así que imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Porque sabes que en esta vida siempre va a haber padecimientos, siempre. No le podemos dar la vuelta, porque pueden ser provocados por ti mismo o por los demás. Y el problema no son los padecimientos, sino cómo los afrontas, cómo reaccionas ante ellos. Desde la llegada de Jesús a este mundo, los sufrimientos y padecimientos estaban garantizados para Él. Porque vivimos en un mundo donde la maldad impera y gobierna. Y por eso es que tú y yo seguramente estamos aquí, porque si tú y yo tuviéramos todo, no buscaríamos al Señor. ¿No es verdad? Porque si todo estuviera bien, ¿para qué molestarlo? ¿Para qué distraerlo? Demasiado tiene con los que sufren, ¿verdad? Sin embargo, por eso estamos aquí. Así que cuando en nuestra vida el mar impetuoso del dolor te golpea por quienes más amas, cuando la tristeza te paraliza,
cuando la soledad se hace presente, cuando la desesperación te empuja a hacer cosas que te dejan en el vacío, cuando la enfermedad carcome tus alegrías, ahí, en medio de esa oscuridad, cuando sientes que la adversidad con su peso está hundiendo tu barca, la barca de tu vida, en medio de tanta desesperación y angustia, ahí es cuando llega un rayo de esperanza del mismo cielo. Llega un mensaje a tus oídos como un relámpago y ves con tu entendimiento justamente a un hombre andar sobre las aguas de la más terrible maldad y el rencor, como si su corazón estuviera totalmente cubierto con una coraza que impide su contaminación, pero a la vez tan expuesto que es imposible contener lo que hay dentro de él, que es imposible contenerlo y a la vez imposible de contaminarlo. Es ahí, en una cruz, donde el Hijo de Dios te espera, nos espera y nos esperó y nos sigue esperando. Porque a pesar de que Él no pueda mover sus brazos, Él te ofrece la libertad a tu corazón. Porque a pesar que sus pies están clavados, Él puede dirigir tus pasos. Porque a pesar de los terribles dolores en su cabeza por una corona de espinas, Él puede dirigir tus pensamientos tan alto como tú te esfuerces. Porque a pesar que Él estaba solo como ninguno, Él te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, si tú lo permites. Porque a pesar que Él sufría lo indescriptible, te dará la capacidad de ver que alguien más necesita de una palabra de esperanza. Siempre. Por eso, quien ha decidido seguirle tiene una cita en la cruz por medio de este llamado universal que Jesús hizo. Si alguno, es universal el llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno, la oferta es universal. No importa de qué religión seas, el Señor no es una religión, es una relación. Si alguno quiere, la invitación es de carácter voluntario y sin imposiciones. ¿Por qué? Porque no somos robots. Tenemos libertad para elegir o para rechazarlo. Si alguno quiere venir, esto significa que Él jamás se va a alejar de ti si tú no lo haces. Si alguno quiere venir en pos de mí, significa sigue mis pasos, pero sobre todo mi ejemplo. Pero esto tiene un costo. Debes tomar tu cruz. En otras palabras, llevar las consecuencias de tus propias decisiones. Y sígueme. Es decir, en el camino con Jesús hacia la cruz no hay atajos, solamente hay pisadas, pisadas del Maestro. Por eso fue que Pablo le dijo: quiero ser semejante en Él, en su muerte. Y fíjense, el poder de la resurrección no se puede experimentar si primeramente no eres crucificado, si primeramente no hay una crucifixión. No hay manera de experimentar la resurrección si no pasas por la muerte de la cruz. ¿Cómo es esto? Te puedes preguntar. Mira, el resumen de la vida de Jesús
repito, el resumen de la vida de Jesús están reveladas en todas las frases que Él manifestó estando en la cruz. Porque como así vivió, así fue como murió. Significa que Él fue fiel hasta la muerte y en Él no hubo cambio alguno. Aún Jesús, en su manera de morir, nos enseña a nosotros cuál es nuestra forma de vivir, cuál debería de ser la forma de vivir. ¿Se alcanza a entender? En su manera de morir nos enseña cómo debemos vivir. Para que quede más claro, cuando tú mueres de la forma en la que Jesús murió, podrás experimentar la resurrección viviendo como Él vivió. ¿Sí? Otro ejemplo más, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Jesús encontró la muerte en medio de la oscuridad, pero por otro lado, para nosotros, la muerte que llegó a nosotros por medio del pecado, cuando llegamos hacia la cruz y cuando aceptamos la muerte de Jesús en nuestro lugar, ahora Él es quien nos da la vida y vida en abundancia. Y esto no es otra cosa que el poder de la resurrección por medio del mensaje y aceptación del sacrificio. Es decir, cuando tú aceptas el sacrificio de Jesús en tu corazón, lo recibes como Señor y Salvador, ya estás viviendo de alguna manera en la resurrección. Ya nada más falta pasar el trámite del cuerpo, ¿verdad? Pero ya estarías viviendo en una vida de resucitada. ¿Por qué? Porque tu mente y tu corazón, tus pensamientos deben ser otros. Porque ahora dice la Biblia que tendrías la mente de Cristo. Y la reacción de Cristo, porque Él estaría trabajando en ti para forjar el carácter suyo en el nuestro. Y esto se llama santificación. Ahora, una vez que nos ha dado el contexto, se ha dado el contexto de nuestro título, ahora sí vamos a enfocarnos en las palabras que salieron de Jesús y cómo puedo ser yo juntamente crucificado con Él y ser semejante a Él en su muerte y así experimentar la resurrección. Bueno, pues vamos a ver cada una de las frases que salieron de la boca de Jesús. Número 1, Jesús murió perdonando a otros. Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús no son para emitir un juicio, sino para pedir perdón, el perdón para otros en medio de un dolor que a Él se le estaba causando. Y miren, todos los que estamos aquí hemos recibido ofensas, ¿sí o no? Todos. Traiciones o cualquier otro tipo de efecto que te haya lastimado porque te llegaron a ofender. Pero ¿qué debes hacer para liberarte de esas cadenas de la amargura? ¿Qué debes hacer? Perdonar. Es lo primero que Jesús nos enseña. Perdona a otros. Es el primer paso para una nueva vida. Porque perdonar es como poder moverte. Pero también nosotros hemos ofendido muchas veces. Dice el apóstol Santiago que nosotros llegamos a ofender, y aquel que no ofende es porque ya ha sabido controlar su lengua, ¿no? Así que el siguiente paso, después de que perdonas, ¿cuál es? Pedir perdón. Y si el perdonar te permite moverte, el pedir perdón te permite respirar la libertad. Y si el otro no me perdona, el otro queda atado. Y aunque tú hiciste lo posible por restaurar la relación, entiende que tal vez ella no puede quitarse esas ataduras
porque tal vez tú las apretaste demasiado fuerte con tus acciones. Porque nosotros podemos ser los causantes que alguien más no nos quiera perdonar. ¿Sí o no? ¿Qué debemos hacer entonces en ese tipo de circunstancia? Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso poco a poco irá aflojando las ataduras que tiene la otra persona para poder perdonar. ¿Cómo es esto? Restituye. Restituye. Tiempo, a lo mejor dinero, cada quien sabe qué es lo que trae uno en su morral, ¿verdad? Un jefe de los publicanos, una vez que se arrepintió, recordarán este personaje, y que lo recibió a Zaqueo, estaba en su casa, y una vez que fue confrontado en su manera de vivir, él tiene una reacción. ¿Cuál es? Dice: la mitad de lo que tengo se lo daré a los pobres, y si alguno es defraudado se lo voy a regresar 4 veces más, cuadriplicado. Y miren, el fraude es algo que daña la confianza y daña las amistades. Se pide prestado y parece que lo prestado es pariente de lo dado. No, si pides prestado es exactamente, paga. Así que él, pues imagínense, tenía muchos enemigos y mucha gente que lo veía y no, más bien no lo querían ni ver, ¿verdad? Pero en el momento en que él toma esa decisión y toma acción, aquellas amistades y aquellas relaciones vieron algo diferente en él. Entonces dice: el mensaje de Cristo es real. ¿Por qué? Porque tú no eras así, tú no te comportabas así. Y él demostró que estaba arrepentido, restituyendo y pidiendo perdón. Es decir, no solamente lo dejó en palabras. Y miren, y por otro lado, cuántas cosas, y uno de los lugares donde más expuesto estamos es justamente en la iglesia, porque aquí esperamos mucho de todos, ¿no? Mucho esperamos de todos, y si ya no me saludó, si me hizo mala cara, si me sacó no sé, algo, nos llegamos a sentir porque todos estamos esperando algo más de alguien que está igual que nosotros, que somos imperfectos. Y aquí en nuestro servicio justamente es el lugar donde tenemos que practicar el perdonarnos los unos a los otros y también pedir perdón los unos a los otros, porque queremos servir a un Dios en su gracia, ¿verdad? Y no se puede servir a Dios estando amargados. Es imposible, Dios no lo recibe, porque no hay libertad en ese servicio. Porque cuando estamos amargados en nuestro corazón, estamos actuando en nuestras propias fuerzas. Porque si no perdonas, tu servicio será una carga y te va a llevar a la frustración, incluso a la contaminación de otros hermanos, porque vas a empezar a murmurar. Así que tenemos que limpiar nuestro corazón. Por eso debemos andar ligeros, siempre perdonando a los demás, porque no saben lo que hacen, y aunque lo supieran, debemos perdonar, porque el perdón es algo que nos conviene a nosotros para ser libres y no dar lugar para que se arraigue la amargura y nos arrastre inevitablemente hacia el pecado. Y miren, y también la amargura se puede generar no solamente por algo que te hicieron mal, sino por algo que te dijeron de forma correcta, por algo real. Se puede generar a causa de nuestra inmadurez, porque puede ser que no lo estemos asimilando lo que nos estén diciendo. Es decir, alguien te puede exhortar de la forma correcta, pero tú te lo tomas de forma personal, y esto te puede llevar a la amargura. Y tenemos un ejemplo en la Biblia cuando Pedro es confrontado por Pablo. Esto lo vemos en Gálatas 2:11. Y aquí el apóstol
Pablo pone en su muro de Facebook lo que pasó y nosotros nos enteramos, fíjense, por una situación especial. Y nos dice: miren, Pedro fue a Antioquía y lo enfrenté cara a cara porque hizo algo muy malo. Esto fue lo que pasó. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismos con los que no eran judíos, es decir, con los gentiles. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se apartó de los que no eran judíos porque tenía miedo de los judíos que afirmaban que los no judíos también tienen que ser circuncidados. Entonces, de repente, él está con los gentiles, les está enseñando, llegan los judíos, donde él también es, y le meten dudas acerca de la doctrina. Entonces, él ya no sabe qué hacer. Y entonces dice: los creyentes judíos también se portaron como Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una encomienda que el mismo Jesús le había dado. Y aquí notemos algo: no hay hombre perfecto, ni después de convertido. Todos la podemos regar en algún momento, podemos decir algo, hacer algo equivocado. ¿Por qué? Porque seguimos estando en la carne. Y entonces él, en un momento de confusión, de haberse detenido a explorar la palabra de Dios, de haber consultado con quienes ya tenían más conocimiento, él decidió actuar. Es decir, Pedro se precipitó a tomar decisiones que podrían arrastrar a los que lo estuvieran viendo. Y entonces los otros judíos también se portaron como Pedro, fueron hipócritas, y hasta Bernabé se dejó influenciar. Híjole, es bien importante, mis hermanos, bien importante no dejarnos llevar si no está en la palabra de Dios. Y dice Pablo: cuando vi que ellos se comportaban según la verdad del mensaje de cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad del mensaje de salvación, le dije a Pedro, delante de todos, y dijo: lo voy a publicar para que todos sepan, tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos que sigan las costumbres de los judíos? Y lo confrontó. ¿Y era correcto? Sí, le dijo: mira, te faltó considerar esto en tu comportamiento antes de tomar una decisión. ¿Y saben qué? Pedro lo aceptó y lo reconoció, tanto que después escribe en una de sus cartas, dice: el hermano Pablo tiene unas enseñanzas que son difíciles de comprender para aquellos que no son constantes, y ellos mismos tuercen las escrituras, pero Pablo tiene una doctrina que es difícil si no estamos de manera constante. Y dice Pedro, quiero parafrasear, ¿verdad?, lo que pudo haber dicho: y yo lo entendí, pero como soy constante, entendí el mensaje, entendí y no me amargué. ¿Por qué? Porque mi actitud podría hacer tropezar tanto a unos como a otros. Y lo acepté, lo asimilé. En ningún momento se ve una raíz de amargura en el caso de Pedro. Pero ¿saben qué? También Pablo experimentó situaciones muy complejas en la naciente iglesia. Al principio que visitó el Roma, él era muy conocido, dice el libro de Hechos 28:14. Lo fueron a encontrar a muchos hermanos, los cuales le rogaron que se quedara con ellos durante 7 días. O sea, y se peleaban: Pablo, quédate en mi casa. No, quédate en la mía. No, yo te voy a tratar mejor. No sé. Todos querían tener de visita a Pablo. Luego fuimos a Roma. En el libro de Hechos 28:15 dice: en Roma, donde oyendo de nosotros los hermanos
salieron así en una enorme cantidad, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas. Fíjense de dónde salieron, ¿verdad? Bueno, no sé a qué se referiría con esto de las tabernas, pero después lo investigamos. Al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró entonces aliento. ¿Esto qué significa? Que él estaba cansado, estaba muy agotado, pero Dios proveyó a través del corazón de los hermanos que estaban ahí una palabra de aliento para confortarlo y reconfortarlo. Es decir, ahí se sintió aliviado. Imagínense, ¿no? Cobrar fuerza de abrazar a los hermanos y muchísimas gracias por recibirme. Y cuando todos te aprecian y te ruegan que te quedes en su casa, pues es algo muy motivante, ¿sí o no? Pero algo pasó. Después de algún tiempo, lo dejaron de visitar. Incluso algunos ya ponían en tela de juicio su apostolado. Y cuando él estaba a punto de presentarse delante del emperador romano, le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, en 2 de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Es decir, uno de mis allegados ya se fue, y Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Sí? Otra traición más de los más cercanos, de los más allegados. Pero él se mantuvo firme, ¿no? Se mantuvo constante. Guárdate tú también de él, le aconseja, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa delante del César, ninguno estuvo a mi lado, es decir, él manifestó la soledad, sino que todos me desampararon. Y noten lo que dice: no les sea tomado en cuenta. Ahí vemos un corazón perdonador de parte de Pablo. A sus amigos, si ellos sabían lo que hacían, pues seguramente sí, ¿verdad? Pero él lo entrega. Y fíjate, quita los ojos de todos los que están hacia su lado, y en el versículo 17 del capítulo 4 de 2 de Timoteo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, porque para mí fue cumplida la predicción y que todos los gentiles oyeran, y así fui librado de la boca del león. Aquí vemos que Pablo enfoca su mirada en el Señor y no en las circunstancias, no en los hermanos, porque por inmadurez, por lo que haya sido, él no pone la mirada y guarda su corazón. Y alcanzan a percibir que el perdón fue el calzado que le permitió a Pablo seguir avanzando, porque a pesar de lo espinoso de la traición, de la soledad, de la opresión, de la presión, su corazón estuvo libre de amargura y de rencor. Tan es así que él, estando en prisión domiciliaria, como tenían que estar rotando a los soldados, él procuraba predicarles, y a través del mensaje fue que este imperio fue cayendo. Pablo estaba experimentando, poniendo en práctica, porque no va a faltar la oportunidad. Estaba experimentando el poder de la resurrección en su vida, no poniendo los ojos en sí mismo, sino viendo más allá de las circunstancias. Así es, mi hermano, mi hermana. Así es como el Señor clamó al Padre. Él clamó al Padre porque Él ve las intenciones de nuestro corazón, y tenemos que hacer lo mismo. Cuando nosotros pedimos perdón por nosotros, y también pedimos perdón para los demás, que no les sea tomado su pecado. Y eso, mi hermano, te dará fuerzas para seguir adelante. ¿Y por qué es importante perdonar? Porque Jesús dijo que si ustedes perdonan a los demás, su Padre que está en el cielo también los ha de perdonar.
pero si no, no. Así que Jesús murió perdonando a otros. Número 2, Jesús murió salvando a otros. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo al hombre que estaba colgado a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está a punto de entrar a la eternidad, y antes de que Él entre, Él en toda su vida había salvado a muchos, ¿verdad? Y a punto de entrar a la eternidad, salva a uno más. A uno más. Jesús vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Así estuvo viviendo antes de llegar a la cruz. Y aún estando en la cruz, siguió haciendo lo mismo, salvando a uno más que se había perdido y que clamaba a Él por un recuerdo, nada más. Ni siquiera le estaba pidiendo la vida eterna. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nada más acuérdate. Eso es lo único que me va a bastar. Hay una historia de un predicador que viajó en el Titanic. Él iba justamente a predicar del otro lado del mundo, en estas tierras, en Nueva York, si no mal recuerdo. Él se llamaba John Harper. Este hombre empezó desde muy joven, había quedado viudo y con una niña de 6 años, y con esa niña de 6 años y su hermana habían viajado en el Titanic, y cuando ocurre lo del choque con el iceberg, él se encarga de que su hija se quede con su hermana, y él se encarga de predicar en ese momento mientras el Titanic se estaba hundiendo. Y predicaba, les decía: ¿eres tú salvo? ¿Eres tú salvo? Y llegó un momento en el que cae el agua, pero las olas lo arrastraban hacia donde estaba un joven. Y le dijo: ¿eres tú salvo? Le dice: no. Y las olas se lo llevaban. No, no soy salvo. Y por algo regresa otra vez la ola, obviamente por el movimiento del hundimiento del barco. Y le dijo: ¿ya le entregaste tu vida a Cristo? Y en eso se arrastra, lo vuelve a arrastrar y se hunde el predicador. Y meses más tarde este hombre da su testimonio diciendo: yo fui el último que salvó John Casper. El último. Porque cuando te enfocas en otra persona, es porque tienes segura esa salvación. Porque sabes en manos de quién estás, de tu Señor. Y lo que quieres es que otros tengan lo mismo que el Señor te ha dado. Este hombre incluso entregó también su chaleco: tú lo necesitas más que yo. Y se encargó de predicar. Y fue lo que el Señor hizo también. Así que Jesús murió perdonando a otros. Jesús murió en todo momento salvando a otros. Y número 3, Jesús murió consolando a otros. Cuando Él estaba en la cruz, en Juan 19:23, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien Él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora veamos el contexto. Es increíble que Jesús, estando en esa condición de dolor indescriptible, Jesús no se centra en su propia necesidad, sino que hasta está pensando en la necesidad de otros. Porque Jesús entendía que el corazón de su madre estaba siendo traspasado, como se le había dicho y se le había profetizado en algún momento a su madre. Estaba siendo traspasado y había mucho dolor al ver lo que estaba ocurriendo con su hijo. Y Él entendía que era necesario
dejarla a ella, encomendarla a ella con alguien de su plena confianza, con alguien que estuviera cercano a él. ¿Por qué? Porque era la manera en la que existía una consolación, porque este joven, el discípulo Juan, seguramente le estaría hablando de todo aquello que a nosotros ni siquiera nos llegó escrito, de todas aquellas cosas que Jesús hizo estando en la tierra. Y eso confrontaría el corazón de su madre, porque era el más cercano a Jesús. Y él sabía, Jesús sabía, por eso se lo confió. Y cada vez que estuviera hablando con Juan sobre lo que Jesús había hecho, sería como estarlo reviviendo de alguna manera en su corazón y tener algo grato en que recordar, por lo menos en esos 3 días. Tenía mucho que escuchar, porque literalmente tenía al evangelio viviente a su lado, el apóstol Juan, del cual tenemos el evangelio. Y seguro escuchó cosas que nosotros no, y eso traía consuelo en esos 3 días siguientes. Mi hijo. Y el Señor, y también traería un enorme gozo y alegría para el resto de su vida al saber que Jesús, el Señor de todo, había resucitado. Por tanto, su gozo sería completo. Así que Jesús, estando en esa situación compleja, puso su pensamiento en otras personas, aunque anduviera en valle de sombra y de muerte. Y lo mismo, mis hermanos, cuando nosotros nos estamos enfocados en una situación difícil, hay alguien más que está sufriendo. Y si nosotros estamos para consolar a alguien, y seguramente les ha pasado, estás pasando por una situación muy difícil y le tienes que compartir a alguien, y resulta que el que está siendo edificado eres tú, porque le estás diciendo palabras que tú necesitabas, y de tu propia boca sale el consuelo para ti mismo. ¿Por qué? Porque no te estás enfocando. Algo, mis hermanos, estaba pasando en el corazón del Señor estando en la cruz al emitir cada una de estas frases, a dar consuelo a alguien, al dar ánimo a alguien, porque su palabra no regresa vacía. El Señor murió perdonando, salvando y consolando a otros. Y en 4º punto, Jesús murió dejándose ayudar por otros. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya no había absolutamente nada por lo cual Jesús no pudiera pasar la prueba. No había absolutamente nada, todo estaba consumado y terminado. Y él dijo, para que se cumpliera la escritura: tengo sed. Pero él ya había terminado todo y se deja ayudar por otros. ¿Quién habría pensado que el creador de todo, quien había ayudado a tantos, ahora se encuentra en un estado totalmente vulnerable? Recordarán que Jesús en algún momento se le había presentado un líquido, el cual él rechazó. Se le presentó un líquido, porque ahí todavía no estaba consumado. Ahí ese líquido era una especie de sedante o calmante para el dolor, y él lo rechazó. Esa fue también una prueba. Pero ahora Jesús, cuando él ya sabía que había sido aprobado y había terminado todo, que ya no había ninguna prueba, ahora dijo, por protocolo, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Miren, mis hermanos, cuando el romano había atravesado su costado con una lanza, se reveló que en su cuerpo, en su pecho, había un cúmulo de agua que salió mezclada con sangre.
Y no fueron unas gotitas, seguramente fue algo mucho más abundante que brillaba en medio de la oscuridad, que brillaba por las antorchas, salió de su cuerpo. Es decir, Jesús tenía un depósito de agua disponible para él en su cuerpo, donde milagrosamente él pudo haber hecho y pudo haber tomado de él y saciar su sed en algún momento. Sin embargo, la reservó para que esa agua pudiera lavarnos y lavar a su iglesia. Él la reservó y no la tomó, y no se aprovechó de ella. Jesús presentó una necesidad, al igual que con su encuentro con la mujer samaritana. Recordarán que él llegó cansado al pozo de Jacob, y esto fue el encuentro de dos cansados: Jesús cansado del camino y una mujer cansada de su vida. Jesús se presenta delante de esta mujer de una manera vulnerable en algo material, para mostrarle a ella su vulnerabilidad espiritual, para mostrarle a ella que quien tenía sed verdaderamente era ella, porque en ningún momento le dio agua. Dejó su cántaro y se fue corriendo. ¿Recordarán? No le dio agua. Así es como Jesús nos enseña cómo es que tenemos que abordar a los demás. Jesús no se presenta como el maestro, no se presenta como el Mesías, sino como un necesitado más. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y considera lo siguiente, que cuando Jesús escucha a Jesús que le pide agua, primeramente ella lo identifica como un judío más, ¿no? Un necesitado más, pero judío. Pero conforme avanza el intercambio, la conversación, ahora hay un intermedio de argumentos, ella duda y le dice: me parece que eres profeta. Sí, porque le está descubriendo cuál es su condición. Entonces ya avanza, ya no es simplemente un judío, ya lo ve como un profeta. Y cuando le muestra su verdadera condición, ahora lo descubre, le dice: el Mesías es el que está delante de ti. Y entonces es cuando ella deja su cántaro, no le da agua, se le olvidó, y su necesidad, su sed había sido cubierta, y sale corriendo, va con la gente que a ella lo conocía y le predica: miren, hay alguien que me ha dicho todo lo que sé, ¿no ha de ser este el Mesías? O sea, todos sabemos, sí, pero él no. Cuando regresa, se da cuenta y dice: verdaderamente no creemos solamente por ti, sino porque ahora lo hemos visto, y querían que se quedara con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Entonces vemos cómo fue la progresión. Primero un necesitado, luego un mensajero de parte de Dios, y luego el Mesías, ¿verdad? Pero parece ser que en la actualidad, en la iglesia, nosotros lo hacemos al revés. Primero pasa el predicador, que se siente como el Mesías, ¿no? Después, ya que platicas con él, pues te das cuenta de que no es más que un mensajero de parte de Dios. Y después que lo ves cómo actúa, pues dices: no es más que un necesitado más, uno igual que yo. Así es que todos estamos igual de necesitados. ¿Cuál es la diferencia? Que uno comparte la necesidad, pero también comparte quién proveyó de esa satisfacción, de esa necesidad, para que no dependan de uno, dependan de aquel que provee todo. Jesús dijo en la cruz: tengo sed. Él necesitó de otros, y también nosotros necesitamos de otros. Por eso la Biblia nos manda: no dejen de congregarse, porque en la relación personal es donde necesitamos unos de otros.
porque no sabemos, puede alguien estar pasando por situaciones difíciles, podemos apoyarlos en oración. Es más, hay veces que no necesitamos un consejo, nada más que nos escuchen. Por eso necesitamos unos de otros, porque todos somos vulnerables y todos podemos caer. Y porque el Señor dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos desde internet, desde el Face, ¿no? ¿Verdad? Juntos y en armonía, la armonía que solamente viene de la palabra de Dios. Y fíjense cómo también Pablo le dijo a Timoteo: procura venir a verme. O sea, te necesito a alguien, porque muchos me has desamparado. Y luego le dice: Lucas está conmigo, toma a Marcos también y tráelo. Fíjate, a los 2 evangelios por lo menos aquí, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas también el capote que dejé en Troas y los libros, mayormente tráeme los pergaminos. Es decir, necesito estudiar en la cárcel. ¿Alcanzan a ver que no depende de las circunstancias? Él sabe que hay un propósito y no se desenfoca, sino que sigue adelante. Y aquí vemos a un Pablo que no es todólogo. No, te necesito, Timoteo. Te necesito, ven, quiero aprender también de ti. Y quiero compartirte lo que Dios me ha dado. Porque no lo tenemos todo, el único que lo tiene todo es el Señor Jesús. Así que Pablo necesitaba de sus hermanos. Jesús murió perdonando, salvando, consolando a otros y dejándose ayudar por otros. Número 5, Jesús murió clamando a Dios. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, esto es cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, con todas sus fuerzas, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De las 7 frases que Jesús dijo en la cruz, 4 frases de ellas estaban destinadas a sus semejantes y 3 de ellas dirigidas hacia Dios. En esta oración en la que Jesús clama al Padre, fue una constante en su vida, porque no hubo ninguna decisión que no haya consultado con Él. Y mucho más a la hora de su muerte, fue cuando con más clamor, porque lo hizo a gran voz, porque a pesar de que el Padre se había apartado del Hijo por causa del pecado que había puesto en Él a causa de nosotros, a pesar de que el Padre se había apartado de Él, el Hijo no se apartó de su Padre. Siempre lo buscó y buscaba algo de parte de su Padre. Y él lo sabía, él lo entendía, él lo comprendía. En Juan 16:32 les dijo a sus discípulos: la hora viene y ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí Jesús nos muestra algo cuando nosotros nos sentimos en esa circunstancia, cuando nos sentimos desesperados, desesperanzados. Tenemos que clamar a Dios. Clamar a Dios, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Jesús no tenía la relación con su Padre. Es más, podremos decirlo que no lo veía, no se dejaba llevar por la vista. Conocía el corazón de su Padre, pero esa relación que había con su corazón se había roto. Así que nos dejó algo Jesús, como a ver si lo llegan a entender, como el teléfono rojo. Cuando hay una emergencia, ¿lo recordarán? Bueno, para los que son de mi época, teléfono rojo es emergencia, es línea directa. Jesús nos dejó algo así,
cuando nosotros nos encontremos en esa situación, nos dejó un teléfono rojo invisible, en el cual podemos clamar a Dios, porque Él no nos dejó solos y no nos dejó huérfanos, dejó a otro como Él, que es el Espíritu Santo, quien estará con nosotros siempre, y Él nos levantará, como lo hizo con el Señor Jesús. Él nos dará la fuerza y el ánimo para seguir adelante de una manera inexplicable, dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando confías en Él con todo tu corazón. Así que clama a Dios en medio de esa aflicción, porque Él te oye y hará grandes cosas y te mostrará grandes cosas que tú no conoces en su tiempo y en la forma en la que Él decida, porque Él es soberano. Y a lo mejor tú no lo estás viendo, pero Él ya está trabajando del otro lado. Y tú no lo ves porque la fe no es por ver, sino por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, tú prometiste, tú harás. Y ahí viene el descanso que sobrepasa todo entendimiento. Número 6, Jesús murió obedeciendo a Dios. Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús siguió hasta el final, hasta terminar. ¿Y qué significa esto? Que Jesús lo entregó todo y nadie le iba a quitar la vida. Él la entregó. ¿Sí? Alcanzan a ver qué fue lo que ocurrió primero. Jesús inclinó la cabeza y luego entregó el Espíritu. Él debía morir a la hora que tenía que morir, porque nadie le iba a quitar la vida. Y vemos cómo Pablo nos lo describió, que él fue, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él encerró ahí absolutamente todo, porque no es lo mismo terminar que renunciar. No es lo mismo terminar que renunciar. Terminemos lo que hagamos, mis hermanos. Y el Señor va a perfeccionar la obra en ti, porque Él inició la obra, Él la perfeccionará hasta ese día. Y como lleguemos, el camino es largo, nunca vamos a llegar. Si esa es la vida eterna, conocer al único Dios viviente y a su Hijo, a quien Él ha enviado, imagínense. Así que vamos empezando, mis hermanos, no se desanimen. Número 7, Jesús murió confiando en Dios. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, esto fue lo que dijo a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Aunque la comunión con el Padre se había desvanecido, Jesús sabía que las manos de su Dios, las manos de Dios, las manos de su Padre seguían estando ahí, aunque la comunión no estuviera completa o no sea total. Las manos del Señor ahí estaban. Por eso Él se entregó, como el salmista lo dijo en Salmo 139:7. Salmo 139:7. Tu espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuere al oriente donde nace el sol, allí estarías. Al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me agarraría tu mano y tú me conducirías. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que se hiciera de noche, la luz
en mi alrededor, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea la noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. Y estando en la cruz, seguirás estando conmigo, porque ahí están tus manos. Por lo tanto, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús clamó a gran voz, y no fue por desesperación, fue por convicción. Fue por convicción. Mis hermanos, lo mismo, convicción de saber en manos de quién está tu vida. Así que, en resumen, Jesús murió perdonando, salvando, consolando a otros y dejándose ayudar por otros. Y finalmente murió clamando, obedeciendo y confiando en Dios. En la eternidad, Dios planificó y determinó un sitio en el cual se mostraría la mayor manifestación de amor y de justicia, porque se encuentran en el mismo nivel. La cruz fue ese lugar, en el lugar en el que se expondría el carácter del Hijo de Dios, con el único objetivo de poderlo replicar en todo aquel que en Él crea. Porque no puede haber resurrección si no hay crucifixión de nuestra carnalidad, de nuestra incredulidad. No puede haber una vida nueva si existe la corrupción del rencor, la amargura, el egocentrismo, la irresponsabilidad, la indiferencia, la autosuficiencia, la blasfemia o la incredulidad. Y todo lo anterior, mis hermanos, es propio de la muerte, producto del pecado. Así que este es el precio de ser semejante a cruz en su muerte. Debes perdonar, debes pedir perdón, porque sin esto es imposible levantarse. Y cuando hagas esto, dejarás de centrarte únicamente en ti mismo y verás que hay otros que todavía tienen esa esperanza porque siguen vivos. Y tú puedes ser esa extensión de Dios para sus vidas, acercándote a ellos de tal manera que te consideres a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que se acercaran a ti? Porque no somos mayores que nadie. Porque solo hay dos tipos de pecadores. Uno de ellos son los perdonados. Y esto nos lleva a recordar que nosotros también estamos llevando nuestra propia cruz. Y siempre debemos de clamar a Dios mientras estamos obedeciendo y confiando en que Él hará y Él va a cumplir sus promesas. Y su recompensa, la recompensa del Señor, si hacemos esto, será la que escucharemos aquel día que seamos recibidos y que nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Vamos a orar, mis hermanos, si son tan amables de ponerse de pie. Entra al gozo de tu Señor. Bendito y amado Padre, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, que no podemos imaginar qué pudo haber pasado en su corazón. No podemos imaginarnos
qué pudo haber pasado incluso en tu corazón, amado Padre, cuando escuchaste a tu Hijo expresar cada una de esas palabras en medio de tal sufrimiento y tal dolor. Y todas esas palabras, todas esas frases que Él dijo, Señor, indudablemente estuvieron alineadas conforme a tu corazón, porque fueron perfectas, fueron completas y fueron agradables delante de ti. Porque tu alma fue complacida con tal sacrificio, y de esa manera en que Jesús te glorificó en todo momento, Señor. En todo momento te dio la gloria. En todo momento reveló el carácter de lo que había en tu corazón, y también reveló lo que había en el corazón suyo. ¿Por qué, Señor? Porque a Él se le dio un carácter que está sobre todo carácter, para que en el carácter de Jesús se doble toda rodilla que está arriba en los cielos y debajo de la tierra. Y tú preparaste, Señor, este momento para que nuestro corazón también estuviera alineado y que pudiéramos entender que las manos tuyas desde el cielo están siendo extendidas para que nosotros podamos perdonar, pedir perdón y ser sencillos y humildes, aprendiendo de tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos decirte, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Venga tu reino a quienes no te conocen, y que por medio de nuestra vida podamos ser testimonio. Señor, te pedimos que no nos dejes caer en la tentación de nuestra insensibilidad, haciendo tu voluntad, como lo hacen tus mensajeros fieles y tu propia creación. Gracias, Señor. También confiamos en que no nos dejarás de tu mano, aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Gracias, Señor. Esperamos en ti con la convicción de que tu oído está atento a nuestro clamor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Todo esto te lo agradecemos y todo esto te lo pedimos humildemente en el carácter hermoso y precioso de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno Rey, te humillaste hasta tu vida entregar. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu compasión y bondad, eres tú el buen pastor, que por tus ovejas todo lo da, y camino del Calvario no miraste atrás, dando siempre gloria al Padre. Fuiste fiel hasta el final, con
terminada fue, consumado es. Tu sangre preciosa, mi pecado perdonado es, consumado es. No hay más condenación, pues tú has vencido con poder, y hoy tu nombre es exaltado, nombre sobre todo es. Para siempre damos gloria, solo a ti, Cordero fiel. Vamos a cantarle una vez más. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno Rey, te humillaste hasta tu vida entregar. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu compasión y bondad, eres tú el buen pastor, que por sus ovejas todo lo da. El camino del Calvario no miraste atrás, dando siempre gloria al Padre. Fuiste fiel hasta el final, consumado es. Proclamaste victorioso, pues tu obra terminada fue, consumado es. Por tu sangre preciosa, mi pecado perdonado es, consumado es. No hay más condenación, pues tú has vencido con poder, y hoy tu nombre es exaltado, nombre sobre todo es. Para siempre damos gloria, solo a ti, Cordero fiel. Una vez más, consumado. Consumado es. Proclamaste victorioso, pues tu obra terminada fue, consumado es. Por tu sangre preciosa, mi pecado perdonado es, consumado es. No hay más condenación, pues tú has vencido con poder, y tu nombre es exaltado, nombre sobre todo es. Para siempre damos gloria, solo a ti, Cordero.
damos la gloria, Señor. Porque tú hiciste la obra completa en obediencia al Padre. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Y vamos a despedirnos cantándole, como lo hicimos hace un ratito, esperando en Él las fuerzas nuevas que Él nos da cada día, hermano. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas y volarán como las águilas. Una vez más. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas y volarán como las águilas, correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová, correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas tus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad, yo esperaré de Él. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad, yo esperaré en Él. Esperamos en ti, Señor. Tú multiplicas nuestras fuerzas, y al que no tiene, tú le das nuevas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas y volarán como las águilas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas y volarán como las águilas, correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová, correrán y no se cansarán los que esperan a Jehová. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad, yo esperaré en Él. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas tus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad, yo esperaré. Que se escuche tu voz, hermano. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas tus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad. Una vez más. Él da esfuerzo al cansado y multiplica todas tus fuerzas. Él es la fuerza en mi debilidad, esperaré en Él.
las fuerzas, mi hermano. Dios le bendiga. Quedamos despedidos y si Dios permite nos vemos el jueves en el servicio general. Dios le bendiga.